¿A qué se debe esta charla? Digamos, normalmente mis charlas son súper técnicas, creo que por el hecho en el que trabajo normalmente con mucho parte de análisis y ahora trabajo con mucho desarrollo, entonces esta vez quise hacer algo como un poco diferente y buscar otra vez como los principios. Voy a hablarles como un tema personal, espero que no se aburran, digamos, son puras historias súper interesantes, bueno, para mí, ojalá que para ustedes también, y el hecho de que no lo quise hacer como tan técnico, sin embargo sí lo es porque tomé la decisión de repasar para mí lo que es como casi que los 10 mandamientos de cualquier diseñador, que es Gestal, solo que les di una vuelta, digamos, a mi percepción y creo que para mí ha sido valioso hasta la fecha y ha sido como un framework que me ha ayudado personalmente y como profesional en muchos aspectos, entonces quiero compartirlo con todas porque creo que capaz uno, dos, tres puntos les pueda servir para su vida profesional y personal, entonces escogí este tema precisamente porque, bueno, siempre he estado como muy interesada en el tema de Gestal, en cómo los principios existen y por qué existen, digamos, entonces siempre me da curiosidad saber, nada más no como, ok, Gestal existe y ya, sino involucrarme tal vez con los psicólogos que estuvieron detrás, por si no lo sabían, fueron 5 psicólogos y a mí a veces me intriga el hecho de saber que muchas de las cosas que nosotros usamos fundacionalmente, pues están hechas por hombres. A ver, no necesariamente quiere decir que eso sea algo malo. Probablemente nosotros podemos darle vuelta o utilizarlo a nuestro favor también, pero sinceramente lo que hice con este ejercicio de volver personalmente por qué Gestal si tuviese ovarios, es gracias a mi percepción como mujer, ciertos eventos de mi vida me han marcado y se han quedado ahí como estacionados para recordarme a mí que yo he sido totalmente beneficiada del hecho de ser mujer y de mis eventos así cotidianos o de vida. Entonces, desde pequeña, ayer estaba viendo una entrevista de uno de mis vocalistas favoritos, es el vocalista de Ghost, y él decía precisamente que desde que él estaba chiquitito sentía esa necesidad de crear, una necesidad de hacer algo, de beneficiar el mundo, de hacer algo por los demás. Y él dice que no lo puede explicar, pero que desde chiquitito él sentía eso con las cosas que hacía, dibujos o lo que fuese. Cuando él veía una serie de televisión, era súper crítico, curioso para ver quién había hecho la serie, por qué la serie trataba tal tema y todo. Entonces, creo que igual yo desde pequeña sabía que tenía que hacer algo por el mundo, crear, hacer cosas buenas indiferentemente de que le caigamos bien o no a alguien, de que podamos lidiar con problemas cotidianos, indiferentemente del contexto en el que nosotros hayamos nacido o nos desenvolvamos, tenemos que utilizar esas cosas para más bien crear, para tener fuerza con esto. Entonces, bueno, Gestal, la palabra es alemana, digamos, y Gestal más que todo lo que ubica es cómo utilizamos las formas o el entorno, nosotros, todo lo que nosotros podemos ver o sentir, tocar, etcétera, es cómo le empezamos a dar vuelta a ese tipo de cosas. Para mí, yo agradezco todos los días tener dos de mis sentidos al 100% y es como lo puse acá, que es los oídos y la visión. Para mí eso es como ya el hecho de que nosotros tengamos y que podamos ver o escuchar de la manera que lo hagamos, inclusive si tenemos una discapacidad en la que ciertos sentidos se agudizan y todo, siento que ya con esto es como suficiente herramienta para poder hacer lo que nosotros queramos, sinceramente. Entonces, aquí lo puse, estuve jugando con esta forma, lo puse en forma como de ovarios por el tema, digamos, nada más fue como algo meramente visual. Y dentro de estos 5 psicólogos que armaron todas las leyes de Gestalt, Kurt Kafka decía que todo siempre es algo más que la suma de sus partes. Ahorita van a ver, yo escogí 10 eventos de mi vida que les quiero contar que asocié con Gestalt.
no por coincidencia o porque creo que el destino es así, no, simplemente es porque más bien agradezco que estos eventos me hayan pasado porque hicieron de mí una mejor persona y por ende una mejor diseñadora. Entonces, hasta cierto punto de mi vida entendí que a veces las cosas malas y buenas que nos pasan construyen lo que nosotros somos. Digamos, para mí como diseñadores, cualquier persona que pueda resolver un problema, desde un problema familiar, una relación, un problema, digamos, como en familia o de su trabajo o con las amistades, que normalmente pasa mucho, ya está diseñando. O sea, el diseño lo que nos dice a nosotros es que algo esté lo más óptimo hecho. Si algo está mal, es simple y sencillamente porque carece de diseño. Para mí el concepto de cosas mal diseñadas no existen. Inclusive admiro montones las personas que han lidiado con más problemas en su vida. Uno, porque eso les da resiliencia o nos ha dado resiliencia. Y dos, porque creo que la habilidad de resolver cosas se vuelve muchísimo más fuerte. Entonces, siempre he tenido como una atracción a las personas que han tenido como más problemas en su vida, porque creo que son muchísimo más dispuestas a tener empatía y a resolver otras cosas, estar dispuestos a ayudar a los demás, que es como sumamente importante para un diseñador. Voy a empezarles a contar básicamente teóricamente qué significa la simplicidad para Gestalt, pero quiero contarles una historia pequeña por cada concepto para que no se olviden de que todo lo que nos pasa en la vida nos puede hacer mejores diseñadores siempre. Desde la visión de yo como mujer, por eso puse si Gestalt tuviese ovarios, porque creo que más bien nosotros tenemos ciertos beneficios al ver la percepción como mujeres, digamos, a veces siento que hasta se hace burla o mofa de que nosotros vemos todo un poco más como con cariño o le metemos a todo un poco más de drama. Siento que eso no es cierto, simple y sencillamente tenemos el beneficio de ver las cosas un poco diferente y por eso hice este ejercicio. En la teoría, digamos que Gestalt dice que el principio de simplicidad es cuando los elementos se perciben de la manera más simple posible, ¿ok? Entonces vamos a ver los objetos o las soluciones descartando como el conjunto, sino ver como lo que realmente importa. Cuando estaba en tercer grado de la escuela, me pasó uno de los eventos que recuerdo hasta el día de hoy como si fuera ayer, y creo que es el ejemplo más grande de simplicidad. Yo iba a una escuela pública en la cual todos, y me incluyo, teníamos muy pocos recursos. Veníamos de familias de hasta 4 o 6 miembros, en la que costaba mucho tener ciertos beneficios, como por ejemplo cuadernos con portadas super cool, o ese tipo de cosas que a veces se quedan en la mente y uno no entiende por qué. Sin embargo, este ejemplo de simplicidad me marcó a mí toda la vida, y era que mi compañera de la par tenía cuadernos forrados con las bolsas de azúcar. Por eso puse ese icono de azúcar ahí para que nunca se les olvide. A mí me llamó la atención siendo una niña y le pregunté. Ella me dijo que la mamá de ella agarraba las bolsas de azúcar que ya no servían, o sea, después de usarlas, y las lavaba y las ponía a secar y las limpiaba con aceite y con eso forraba sus cuadernos. El hecho que a mí me impactó tanto fue que estaba cumpliendo una función. Ella amaba los cuadernos y era una excelente alumna, de hecho era como de los mejores promedios y tenía sus cuadernos forrados en bolsas de azúcar. A mí me llamó mucho la atención el ingenio de cómo decir, ok, yo quiero mis cuadernos forrados porque los quiero cuidar, estoy resolviendo un problema, aunque no tenga recursos, estoy utilizando una bolsa de azúcar lavada para forrarlos. Inclusive eran más resistentes que el plástico comprado. Y a mí nunca se me va a olvidar ese evento porque para mí fue lo más simple del mundo ver cómo utilizar el plástico de esa manera. De hecho, las bolsas de azúcar tenían exactamente el tamaño de un cuaderno. Entonces, calzaba perfecto para la función. Desde ahí, desde ese momento de pequeña, con esos simples resoluciones de problemas, yo me empecé a dar cuenta o me empezó a dar la seguridad de que se podían hacer ciertas cosas para ayudar a los demás. Ese es uno de los primeros conceptos de simplicidad.
Después de esto, el segundo evento que me marcó mi vida, y creo que lo ligué con el de figura a fondo, y creo que aquí les agradecería montones si ponen bastante atención, porque creo que ha sido el motor más grande de mi vida, y fue el evento de la maternidad. Yo soy mamá, básicamente mamá soltera, digamos, criado a Samuel, este año cumple 10 años, y no necesariamente tienen que ser mamás para vivir el concepto de maternidad. Y se los voy a resumir así, si alguien no se los ha dicho, porque a mí varias veces me han preguntado que qué se siente ser mamá. Para mí, lo más importante de este concepto de figura a fondo, y se los voy a leer teóricamente, digamos, qué significa la figura a fondo para Gestal y por qué lo pongo con la maternidad y no maternidad. La figura a fondo, voy a leérselos aquí, dice que analiza la tendencia de separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que se pueden intercambiar sus papeles y el fondo se puede convertir en una figura y la figura se puede convertir en un fondo, ¿ok? Con esto vamos nunca a poder ver las dos a la vez. Cuanto más básicas sean las figuras que aparecen, más sencillo el intercambio entre figura y fondo. Este recurso fue enormemente explotado por el artista Escher, cuyos trabajos los podemos ver en dualidad de escenas y son los que ustedes ven como pescados como con cabezas de hombres y cabezas de guitarra, etcétera. Este artista es súper reconocido. Pero quiero decirles algo, el hecho de que nosotros seamos mujeres, y siempre se ha hablado de que la maternidad, etcétera. No, cuando a mí me preguntan que qué se siente ser mamá, y lo descubrí hace poco, sinceramente, cuando di esta respuesta, es miedo. Es el miedo más grande que podamos tener. Y lo he visto porque a mí me gusta mucho observarme y observar a las personas psicológicamente. Creo que el motor número uno para que nosotros logremos las cosas que queremos es el miedo. El mundo y las personas funcionamos con miedo. Y si no, vean inclusive el momento de la pandemia en la que estamos viviendo. La gente hace caso cuando tiene miedo. Cuando a nosotros nos dicen, nos van a despedir de un trabajo porque ustedes no han trabajado una semana entera, inmediatamente nos ponemos a trabajar. ¿Sí o no? Cuando una relación va mal y alguien nos dice, no, vamos a terminar porque esto va mal, nos ponemos a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque hay un elemento, un patrón, sentimos miedo. El miedo es el motor más grande del ser humano y siento que nos han mentido demasiado al decirnos que el miedo es malo. No, el miedo es lo mejor que nos puede pasar, porque si sabemos lidiar con el miedo podemos lograr cosas enormes. Yo todos los días siento miedo al saber que tengo una responsabilidad muy grande con mi hijo y lo único que me dan ganas es de hacerlo bien. Cuando nosotros sabemos que algo malo nos va a pasar o que vamos a perder el trabajo o que nos vamos a quedar sin dinero o ahora qué hacemos, empezamos a trabajar. Es un motor, véanlo así. Entonces, si a mí me dicen qué siento yo con la maternidad y por qué la figura a fondo, si yo quito ese miedo, sinceramente la figura de maternidad queda básicamente en nada. Si meto otra vez ese elemento miedo ahí, la vuelvo a tener. Entonces, aprovechen la figura a fondo, el miedo como un motor bueno, no lo vean como algo malo, porque el mundo reacciona con miedo. Si a nosotros, por ejemplo, los dirigentes del país no nos dicen que no salgan de casa, que no hay que hay que lavarse las manos y todo esto, y nos infunden hasta cierto punto un miedo beneficioso, las personas hacen caso. Pero en donde ya pasa esto, empezamos a distraernos o a hacer otras cosas que no tienen nada que ver, ¿ok? El siguiente evento que me pasó en mi vida tiene que ver con el elemento de proximidad. Nosotros empezamos, el Gestal dice que la proximidad es el principio que dice que si nosotros empezamos depende de cuán juntos estén dos elementos, los empezamos a asociar como un mismo concepto, ¿ok? Entonces, si yo pongo dos elementos juntos, aunque no sean de la misma categoría, los empiezo a asociar como un conjunto, como un todo. En mi casa, mi papá y mi familia fue de muy escasos recursos. Y les voy a contar esto personal porque he contado muchas cosas personales, pero creo que esto genera más impacto. Mi papá toda mi infancia trabajó recogiendo basura, ¿ok? Y yo hasta toda mi niñez pensé que ese era el mejor trabajo del mundo. De hecho, lo veía salir en las madrugadas y yo decía que él era un héroe,
que era el mejor trabajo del mundo. Cuando entré al colegio, tuve la dicha de ser una persona becada y empecé y vi que empecé a entender que ese trabajo no era como el bien remunerado y ya empecé a entender que el tema de las clases sociales, que me ha importado siempre muy poco, eh, pero siempre viví pensando que ese trabajo de recoger basura era el ingreso en mi familia. Entonces, yo siempre vi que mi papá pudo tenernos a nosotros cuatro con un trabajo muy inusual, para así decirlo, sin ser despreciativo, porque he escuchado miles de personas diciendo cosas, a veces sin precedencia o sin nada, referirse a ese trabajo, y vieran que cuando uno empieza a entender ciertas cosas en la vida o a perder ese miedo, a mí ya no me da miedo decirles como, hey, mi papá trabajaba recogiendo basura, inclusive ahora, más bien lo digo con orgullo. Pero, ¿qué pasó? Que para mí la percepción del dinero siempre fue como atachada a ese tema de recoger basura. Entonces, para mí el concepto de dinero cambió fue como, le di vuelta totalmente. ¿Por qué? Porque estos dos elementos siempre estuvieron muy próximos. Nunca le di tanta importancia al dinero, digamos. Ahora bien, el dinero es sumamente necesario y cualquier profesión que nosotros vayamos a ejercer debe ser bien pagada, y para eso lo que más recomiendo de la proximidad y el consejo acá es estudiar. La única diferencia entre alguien que vivió en el lugar en donde yo viví, que es Alajuelita, y otras personas que todavía yo veo que tienen mi misma edad, que nacieron ahí, el único detonante fue la educación. La educación fue la única diferencia entre estos dos elementos, entre esa proximidad, y es lo único que les puedo decir que es verdadero. El hecho de educarse hace la diferencia entre este tipo de conceptos. Entonces, estudien todo lo que puedan, todos los días, lean algo. Estudiar no significa ir a encerrarse a una institución. Estudiar significa ir a ver por qué las cosas existen, de por qué, cómo se hace el plástico, de dónde provienen las maderas, por qué algo tiene cierto nombre, por qué fueron 5 psicólogos los de Gestal. Eso es estudiar, no es ir a pagar o ir a meterme con una beca enorme para poder ir a estudiar a otro país. No, nosotros podemos estudiar desde la casa, desde donde estemos, sin pretextos. Entonces, este sentido de proximidad de dos conceptos súper importantes, la diferencia entre ellos dos y la proximidad hacia qué me puede diferenciar a mí entre una persona que no tiene ingresos o ha vivido una vida difícil, es la educación. Entonces, eh, ese es un consejo con respecto a ese tipo de teoría de Gestalt. Luego, de la siguiente que les quiero hablar es la similitud. Hace ya 3 años empecé a trabajar con geografía, y créanme que los últimos cargos que he tenido han sido como sumamente difíciles. De hecho, voy a hablar de algo que no me da vergüenza y por dicha lo he mejorado, pero cuando yo empecé a trabajar no tenía muy buen manejo del inglés. Me costaba, no, igual, quizás no tuve acceso a educación como debí, pero me costaba mucho el inglés. Fue algo que yo inclusive me puse como meta y dije, ok, tengo que mejorarlo. Y no me da vergüenza porque sé que muchas hemos estado ahí, la mayoría, no todos nacimos, a no ser de que lo hayan manejado como un lenguaje nativo, pero todos hemos estado en aprendizaje de lenguajes. Ahorita estoy tratando de ver cómo me meto en otro porque tal vez ya dominé un poco el miedo que tenía a cierto lenguaje, pero ahí voy. Cuando empecé a trabajar con otras industrias, no solo el diseño, como cuando empecé a entender que el diseño no era algo visual, empecé a trabajar con una empresa farmacéutica de Estados Unidos, y me acuerdo que llegaba a llorar a mi casa porque, o sea, a llorar literal, porque no entendía las reuniones. Entonces las empezaba a grabar, porque me hablaban en puros acrónimos y era una jerga de farmacéutica. No entendía absolutamente nada y me sentía súper frustrada. Después de eso ya empecé como a entender la similitud entre las dos áreas. Y ahora que tengo la oportunidad de trabajar con geografía, cuando empecé a trabajar con geografía dije, o sea, como, ¿qué es esto? No tiene nada que ver. Y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar, véase, leer, ver documentales. Estudiar era hasta ver como películas, por ejemplo, de los montes con mi hijo, del Everest o así, y empecé a entender más
los patrones de similitud entre la geografía y el diseño. Inclusive, mi jefe, digamos, mi manager actual, en una conversación, una vez que tuvimos, no se me va a olvidar, y fue un evento muy chival, él me decía que el mundo se podía ver de colores, y que si nosotros quitábamos totalmente las capas 3D del mundo, lo que iba a quedar era una escala de colores desde el verde hasta el azul. Si subíamos desde el café, del magma, ir hasta el verde del zacate, los diferentes tonos de verde, hasta ir subiendo hasta el azul, y él me decía, ese es el círculo cromático, eso es geografía. Y él me explicaba que los fenómenos naturales inclusive eran variaciones del círculo cromático. Entonces, si veíamos una lluvia gris, teníamos ciertos elementos ahí como nubes, gases y todo que nos explicaban esos eventos. Al igual los tornados, la densidad de población la podíamos ver con colores, una aglomeración de personas, obviamente son colores más saturados dentro de una visualización en un mapa. Entonces empecé a encontrar demasiadas similitudes entre la geografía, al igual que quizás con ese mismo conocimiento me hubiera acercado a entender la salud. Porque ahora que entiendo un poco más que cualquier industria tiene 100% que ver con diseño, a partir de ahí nosotros podemos trasladar cualquier cosa. Indiferentemente en la industria que trabajemos, tenemos que llegar con una mentalidad de que el diseño más bien es el origen de cualquier industria. Así, no les dé miedo decir eso porque sí lo es. Nosotros tenemos la capacidad de encontrar por qué la similitud en una industria parte del diseño y del buen diseño, ¿verdad? Porque ya dije que la carencia del diseño es nada más un caos. Entonces, gracias a esta geografía, luego les puedo pasar links súper interesantes y herramientas inclusive de mapeo de datos con geografía, utilizando Exceles, inclusive cosas mínimas que las van a hacer como cambiar ese mindset de que es como cuando uno descubre que existe un patrón de diseño y que existe una metodología de diseño para resolver cosas. Pues existe esa similitud entre cualquier industria que uno puede llegar como a dominar para poder dar mejores soluciones. Ya casi que uno de los, ya vamos como por más de la mitad con los principios de diseño, y este otro es el diseño de destino, el principio de destino común. Cuando tenía como 10 años, me quebré el brazo y mi papá tenía un amigo que tenía como unos caballos, y mi hermana se montó conmigo. Mi hermana es súper miedosa, de hecho mi hermana aprendió a andar en bicicleta como hasta que tenía 18 años y ha sido así toda su vida. Entonces se montó conmigo, yo me monté atrás, yo era como un poco más, no sé, como más aventurera, o como dicen las abuelitas ahí, para no decir otras palabras, pero me montaba literalmente en todo, no me daba miedo, etc. Y mi papá era una persona sumamente feminista. Mi mamá es una persona sumamente machista. En mi casa era lo contrario. Ahora, cualquier persona, yo sé que diría que en mi casa tal vez mi papá era el machista, mi mamá era la feminista, pero no, era totalmente contrario. Entonces, mi papá, si a nosotros nos pasaba algo, era como, aguántese, no pasa nada, no le pasó nada, está bien, deje de llorar y no sé qué. Entonces, resulta que me quebré el brazo izquierdo y hasta la fecha el brazo izquierdo a mí me suena porque nunca se sanó como bien, y fue porque me caía ya me cayó como el culo del caballo en el brazo izquierdo y se me quebró. Mi papá pasó como 5 días diciendo que no era nada, y pasé 5 días con el brazo quebrado, no lo podía ni mover. Mi mamá trabajó y trabaja en salud, y fuimos donde un amigo de ella ya como el domingo, que tenía el brazo que ya no podía más, y me llevó, y mi mamá lo que le dijo al doctor fue, ella decía que no le dolía. Entonces mi mamá, con tal de encubrir a mi papá, no le dijo nada al personal de salud, les dijo que había sido como mi culpa, y después de eso yo me pregunté toda mi vida qué tenía que hacer, porque yo me quedé callada en el consultorio. Obviamente no iba a exponer a mi mamá y decir como, mira, no, ella no quiso decir que
que yo pasé llorando todo el fin de semana por el brazo y que mi papá no me quiso llevar porque mi papá ni tan siquiera fue al consultorio. Él seguía en la casa probablemente viendo un partido y diciendo que no era nada. Me enyesaron el brazo y todo. Yo me acuerdo que en el consultorio, en un momento dentro de la mente infantil, yo sí me pregunté, ¿tengo que decirle al doctor o no? Digamos. Y no lo hice, me quedé callada. No, sinceramente no fue por miedo. Sinceramente lo que hice fue respetar la decisión de mi mamá. Y si nosotros nos vamos a la definición de destino común, digamos, de lo que dice el Gestal, lo voy a leer acá para que se den una idea de por qué yo digo que el destino común tiene que ver con pucha, lo perdí, denme un chance. Que por qué el destino común tiene que ver con esta historia que les estoy contando del brazo. Dice que los elementos que se desplazan en una misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Cuando a mí me pasó esto del brazo, digamos, a mí no, igual que todos los eventos que les he contado, los tengo hasta el momento, digamos. Y me acuerdo una vez que mi hijo llegó a la escuela y habíamos faltado a una clase por ir a un concierto. Cuando la maestra llegó a preguntarle a Samuel que por qué no había ido a la clase, Samuel le dijo, es que andaba con mi mamá en un concierto. Y ahí me acordé del hecho del mismo destino, de que cuando nosotros somos pequeños, siempre podemos como tener la decisión de qué hacer o no. En ese momento yo dije como, pucha, no lo voy a decir, pero ahora yo veo, digamos, que Samuel, por ejemplo, no tomó la decisión y nada más dijo como, sí, es que falté porque mi mamá fue a un concierto. Él ni tan siquiera dudó en mentir. O sea, ¿qué hizo que una generación después Samuel no mintiera y que yo, una generación o 2 generaciones antes, decidiera tapar un evento así? Un evento que inclusive tiene repercusiones legales. Si yo hubiera abierto la boca y digo que es que mi papá no quiso ir al hospital, probablemente mi papá hubiese estado en la cárcel y todo. Entonces, ¿qué son esas cosas, digamos, que nos hacen dudar de decir la verdad o no en un momento determinado? El penúltimo concepto es la simetría, y con la simetría pues es un poco obvio que es cuánto el espacio que nosotros tenemos tiende a percibirse como una figura coherente. O sea, aquí esto es fácil porque es como, ok, le dedico 50 y 50 a algo que voy a hacer en mi vida. Sinceramente, si yo les cuento a ustedes, la mitad de decisiones que yo he tomado en mi vida, aparte de las de diseño, han sido por la música. De hecho, el papá de Samuel es músico. La mayoría de inversiones que hago yo en mi vida son en conciertos o en bandas, ya sea merch de las bandas o lo que sea, pero el entender inclusive en mi casa, pues obviamente nunca tuve el chance de aprender un instrumento, lo hice hasta que estuve grande ya y lo sigo haciendo. Me acuerdo que tal vez no tenía los recursos ni nada, pero ahora lo hago. El hecho de que ustedes sigan o le dediquen la misma cantidad de tiempo a su pasión, sea la que sea que ustedes tengan, su pasión sean las matas, la señora las matas, o sea el café o lo que sea, dedíquenle en el mismo tiempo, porque eso hace un hábito. De hecho, yo a veces veo que la única diferencia entre ser una buena mamá o no, o una buena amiga, o una buena hija, o una buena amiga, lo que sea, es súper importante que nosotros tengamos una pasión y que le estemos dedicando exactamente el mismo tiempo. En donde nosotros somos personas frustradas, empezamos a desahogarnos de mala manera con las demás personas. Y yo misma he notado que cuando yo llevo una semana de no hacer mis cosas, llámese tocar un rato violín o ver una película, yo amo el cine sobre todas las cosas, necesito por lo menos 2 o 3 veces a la semana ver 2 películas diferentes y estar leyendo acerca de, amo los juegos de mesa, son otra de las pasiones, y yo ya me he monitoreado. Cuando pasa una semana o 2 semanas en las que ya yo llevo demasiado tiempo sin hacer eso, empiezo demasiado de mal humor. Y eso es, o sea, no tenemos ni que sentirnos culpables, es nada más como,
frene todo lo que usted está haciendo, inclusive si es su trabajo, vaya, frénelo, tómese un vaso de agua o un trago, lo que sea, frénelo y haga lo que tiene que hacer para que su mente funcione mejor. Si nosotros no dedicamos ese tiempo, probablemente nos vayamos a ver gritándole a nuestros hijos, haciendo un pleito con una amiga innecesario, haciendo un pleito en la relación o buscando atención, porque simple y sencillamente es eso, desahogamos ese tipo de cosas porque no estamos manteniendo la simetría que teníamos en las cosas que nos gustan. Y si no tienen como alguna pasión o algo, pues empiecen a buscarla. Yo sé que es como un toque trillado que la gente nos dice, busquen sus pasiones, porque sinceramente a veces no es ni de buscarla, es simple y sencillamente si a ustedes les gusta acostarse a dormir, pues acuéstense a dormir, o sea, fuck lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque ahorita también nos han acostumbrado con ese tema de la productividad, a que tenemos que estar haciendo cosas y proyectos y un montón de majaderías que realmente no son necesarias. O sea, hagan lo que tengan que hacer para ser felices ustedes primero y después para ayudar a los demás. No hay nada que se sienta mejor en el mundo, y se los digo así, que pueda comprar nada que ayudar a alguien en lo que sea. O sea, yo me siento mejor cuando puedo ayudarle a mi hijo a hacer una división, me siento mejor cuando le mandé unas flores a mi mamá, me siento mejor cuando le ayudé a una amiga a un problema, me siento mejor cuando ayudo a los demás, pero para ayudar a los demás me tengo que ayudar primero yo, porque si no voy a estar dando ayuda vacía y eso es lo peor, digamos. Entonces, tengan simetría en lo que sea que estén haciendo, no solamente no le monitoreen cuánto tiempo les están dedicando a las cosas que de verdad importan. Y si alguien les está drenando de energía o algo, córtelo. A veces duele cortar con amistades que uno tiene muchísimo tiempo, duele cortar con la misma familia, pero a veces dentro de la misma familia nos están drenando energía, los mismos amigos, las amistades, inclusive malos hábitos que tenemos. O sea, no se trata de que seamos perfectos, se trata de que busquemos evolucionar de alguna manera a mejores personas. El tema de continuidad, la, la ley de continuidad, voy a leerla aquí nuevamente porque se me han perdido, no sé por qué. Dice que las figuras o grupo de figuras se ordenan de modo que parecen llevar una dirección o una continuidad. Este evento fue un poco catastrófico, pero yo agradezco demasiado que me haya pasado. Por eso yo los insto a que ustedes, con esto que yo les he contado hasta hoy, agradezcan. O sea, no les voy a decir que busquen el peligro o que busquen que les esté pasando cosas malas, porque no. Les estoy diciendo que agradezcan las cosas malas que les ha pasado en su vida, porque van a ser sus fortalezas, ¿ok? Y busquen a personas que hayan lidiado con cosas fuertes. ¿Por qué? Porque son las mejores personas. A las personas que más cosas difíciles les ha pasado son personas increíbles, normalmente. No estoy diciendo que las personas que no hayan tenido como capacidad de resiliencia o así no lo sean. No, pero pueden aprender mucho de personas que hayan tenido más momentos difíciles. El principio de continuidad, como ya les dije, es que los elementos se ordenan de un modo que parecen llevar una dirección. Yo no sé si a ustedes les ha pasado normalmente, porque sí nos pasa a todos los humanos, que vienen esas seguidillas de un montón de cosas malas y que nada más uno no entiende por qué y dice que, ok, me está pasando todo esto así. Y eso para mí, si yo lo llevo así a diseño, es este principio. Las cosas se empiezan a ordenar para que algo pase o cambie. A veces esos cambios tienen que ser así de fuertes. Cuando yo tenía 20 años, 19, iba a cumplir 20. Mi papá se murió. Mi papá tiene 10 años de muerto. Tiene la misma edad de mi hijo de 9 años, que va a cumplir 10 este año, de muerto. Yo me di cuenta que estaba embarazada, lo cual en ese momento iba a ser para mí súper absurdo. De hecho, yo ni tan siquiera creía que podía estar embarazada. Y lo digo porque he escuchado, y aquí voy a hacer un hincapié en algo. Yo amo ser mujer. Amo todo lo que me ha pasado en mi vida. Sin embargo, es lastimoso ver, y lo voy a hacer de esta manera, así, o por más feo que suene, que a veces quizás los comentarios más fuertes que yo he escuchado en mi vida, o las críticas y el apoyo, ha sido a veces menos de las mismas mujeres que he tenido a mi lado, descartando a mi mamá y a mi hermana, porque a veces las mismas amistades siento que en un principio hacen daño, critican, cuiden mucho, muy bien
quién tienen al lado, por favor, porque eso es súper importante. A veces obviamos que una persona está bien o damos por sentado que esa persona no está pasando cosas difíciles. Eso cuesta mucho, pero puede que nosotros hoy estemos bien y no sabemos si alguien está pasando algo sumamente difícil, y yo nada más a veces empiezo a hacer como chistes porque yo tengo un humor súper negro y a veces no me doy cuenta que tal vez estoy hiriendo a alguien porque supongo que todo el mundo amaneció bien o que todo el mundo en ese momento ya desayunó y está almorzando y la está pasando bomba. O sea, eso no es cierto. Todos atravesamos cosas difíciles, cargamos con un pasado y lidiamos con un futuro. O sea, eso es normal. Mi papá, por ejemplo, tiene 10 años de muerto, y cuando yo me di cuenta que estaba embarazada fue el día del novenario de mi papá. Y yo hasta la fecha a veces he escuchado comentarios súper hirientes de mujeres inclusive que me han dicho como, ah, ok, usted quedó embarazada súper joven, ya me imagino todo el loco que hizo en su vida. Y no. O sea, a veces otra cosa es dar por sentado ese tipo de cosas cuando nos pasan estos eventos de continuidad. Yo quedé embarazada inclusive, tenía, y así se los digo, tenía como 3 meses de haber perdido como inclusive hasta la virginidad, y a veces he escuchado cosas súper hirientes. Dejemos de asumir cosas. Dejemos de asumir que la gente cumple un rol social de que crece, es mujer, tiene hijos, ¿por qué no? A veces nosotras somos inclusive más carga de lo que creemos que estamos aportando. Entonces, por favor, dejen de asumir cosas, porque no sabemos con cuántos eventos de continuidad jalan las personas. No sabemos cuántas personas están pasando por cosas difíciles, y recuerden que esas son seguidillas. Las cosas malas tienden a pasar con esa continuidad. O sea, me pasa algo y seguidamente me pasa algo, porque vienen así, esas cosas malas o los eventos tal vez difíciles vienen seguidos, y eso es como una ley. Por eso yo lo pego a esta cosa de la continuidad. Para mí que mi papá se muriera en ese preciso momento en el que yo quedé embarazada no es más y sencillamente que las figuras se tuvieron que ordenar. Y él mismo nos decía a nosotros, una de cal y una de arena. O sea, para que algo bueno tenga que pasar, algo se tiene que desprender, y eso sencillamente fue lo que pasó. Yo leo mucho a un artista que se llama Jodorowsky, no sé y si tienen chance, búsquenlo. Hay un documental en el que él sale hablando del desprendimiento natural, y él ve la muerte como la continuidad de la vida, porque eso es, y a veces nos cuesta lidiar con ese tipo de cosas, y si lo apegamos a un principio de diseño, pues lo vemos aquí, es eso, es un orden de figuras, porque es una línea, o sea, es una dirección, la vida es así, y esa continuidad se tiene que dar por más difícil que nos cuesten entender esas cosas. Y Jodorowsky lo explica muy sencillo. Para que una flor nazca, el tallo, digamos, y la vulva de la flor se tiene que romper, si no, no nace. O sea, algo siempre va a pasar. Entonces, agradezcan esos momentos de continuidad, de nuevo, los momentos difíciles que estén pasando en su vida, para decir, ok, voy a agarrar mi fuerza, voy a agarrar el motor del miedo y seguir, ok. Esta es la penúltima ley. Esta ley es la de región común, y es otro evento importante que creo que me parece que es un consejo que me siento responsable de dar. Y la ley de región común básicamente es que cuando las personas tienen un mismo objetivo, todo empieza a fluir un poco mejor. En este caso, digamos, tengo ya como 6 años, empecé a dar clases en la Universidad Veritas aquí en Costa Rica, San José, y cuando empecé a dar clases yo ni tenía idea de qué era dar clases. Ahora les voy a decir, añadido a todo este montón de eventos extraños que a mí me ha pasado en la vida, que los agradezco, siento que es como lo que me ha hecho una buena persona, empecé a dar clases, y lo mejor que le puede pasar a uno para aprender cosas es enseñar. Si ustedes enseñan lo que saben, lo están aprendiendo 2 veces, ¿ok? Lo que sea, así sea un deporte, así sea resiliencia, así sea que ustedes le estén enseñando a alguien cómo hablar en público, cómo mejorar un aspecto de su vida, ustedes lo están aprendiendo 2 veces, ¿ok? Si yo les estoy contando estas cosas, más bien aquí la que estoy aprendiendo más soy yo, porque estoy aprendiendo un poco más a conocerme como persona y a decir, ver en qué he fallado y en qué puedo mejorar, y cómo hago yo para asociar conceptos de diseño a mi vida, porque totalmente eso es lo que hago, de eso vivo y eso respiro y eso es lo que soy, es parte de mi pasión. Dar clases, y se lo agradezco a los alumnos que he tenido. ¿Por qué? Porque he visto gente
que inclusive yo no soy nada como sentimental, según yo decía eso y era por jugar de ruda, porque siempre me ha gustado de chiquitita. Empecé con el tema de que odiaba el color rosado, no, por pura rebeldía, pero eso no es cierto, digamos. Cuando alumnos a mí me han escrito a agradecerme de que tienen un trabajo, de que han salido adelante, eso no hay nada así que se equipare a esa sensación de saber que yo le ayudé a alguien a mejorar en su vida, de que tiene un mejor trabajo, de que lo ayudé a resolver un problema. Y el hecho es que yo me forcé a aprender más, porque hay una responsabilidad por medio. Yo no puedo llegar a las clases sin saber, o si lo sé, nada más admito que no lo sé, pero voy a llegar a estudiarlo. Entonces, es esa región común de enseñanza, es esa misma dirección de aprender la que une a dos personas que están aprendiendo y enseñando. Entonces, lo que ustedes puedan compartir, el conocimiento que puedan dar en cualquier área, háganlo. ¿Por qué? Porque así como una persona tiene necesidad de enseñar, todos tenemos necesidades de aprender y ustedes van a aprender el doble cuando enseñen algo. Entonces, compartan cualquier hobby, lo que tengan ahí. Este es el último principio de Gestalt y es la conectividad. El principio de conectividad es que hay elementos que nosotros podemos unir. Todo en la vida tiene un diseño, así sea una silla. Alguien dijo, voy a ponerle 4 patas. Alguien dijo, un tenedor tiene 4 pinzas porque así existe. Ok, eso tiene un proceso de diseño, tiene un boceto antes. Todas las piezas, todo en el mundo existe por algo y todo está conectado, ok, así funciona el espacio, inclusive si lo queremos ver a una escala súper astral, todo tiene una conexión, ok. Empiecen a buscar esas conexiones y aquí a lo que los incito es a la curiosidad. No hay persona más interesante en el mundo que alguien que sea curioso. O sea, eso es lo que yo pienso. A mí alguien se me hace interesante cuando yo veo que tiene curiosidad. La curiosidad para mí es como un superpoder, porque el hecho de que ustedes sean curiosos van a preguntarse todo. No sé si se acuerdan una serie súper vieja que se llamaba La familia ¿Por qué? Que era un chiquito que pasaba preguntando el por qué, y era como, ¿y por qué llueve? Y le explicaban que las nubes y el ciclo del agua, y ya él preguntaba, ok, pero entonces, ¿por qué existen las nubes? Y se iba un plano más arriba, y un plano más arriba, y un plano más arriba. Eso es curiosidad. Aquí igual, con el tema de las historias personales, yo amo el gin tonic, así sobre todas las cosas. Soy una persona que si no, de verdad, si no me quitan la botella, probablemente me emborrache y me la tome toda y ni cuenta me di. Amo de verdad el gin tonic. No sé cómo llegó a mí el gin tonic porque ni tan siquiera sé, probablemente se lo vi a alguien y ya lo probé y desde ahí me quedé. De hecho, no consumo cerveza, pero eso sí. Claro, el gin tonic tiene un montón de cositas y elementos que creo que ahí es lo que va, y de la historia, esta última historia que les voy a contar, el por qué la curiosidad y empezar a conectar cosas. El gin tonic tiene, bueno, como estas cajitas, yo tengo ahí como varias, digamos, que se pueden comprar y uno es como una travesiadera. A mí me gusta mucho porque, digamos que el tema de las de enlazar cosas como los juegos de mesa y todo, a mí me gusta un montón. Entonces yo creo que esa parte, esa dexterity, como la destreza que uno tiene como para hacer cosillas, creo que es lo que me llamó la atención del trago. Después de eso me sentí súper ignorante porque yo empecé a investigar que por qué se llamaba gin tonic y todo el tema y todo eso, y a mí me preguntaban hace unos meses que era un agua tónica y yo lo que sabía era que yo lo iba a comprar, punto, ¿verdad? Porque a veces somos así de ridículos, la mayoría del tiempo empezamos a consumir cosas o a hacer cosas y ni sabemos por qué existen. Entonces, un ejercicio súper bueno es que las cosas que a ustedes les gustan, libros, tragos, comida o lo que sea, empiecen a investigar, porque todo en esta vida tiene un principio y un origen y súper cool. Las historias así ancestrales son normalmente súper chivas y da paso a que empezamos a conocer otros conceptos que tal vez no sabíamos y nos estamos educando. Por ejemplo, en el caso del gin tonic, yo no sabía que el agua tónica, el agua tónica es nada más agua gasificada, pero esta agua gasificada se usaba en la India. Y en Holanda la empezaron a utilizar para combatir la malaria. Y la malaria, yo ni sabía que se transmitía por un mosquito, ni sabía, por ejemplo, que la malaria se le decía paludismo, que era otro nombre.
y ya empecé a investigar como las pruebas de por qué usaban agua tónica, y fue un relojero francés que empezó a hacer como el tema de mezclar el agua tónica con el gin tonic. Me di cuenta que estas ramitas, esas ramitas se llaman como quinquina, las ramitas del gin tonic, y es un árbol, es como uno de los únicos árboles en el mundo que tiene como un aminoácido. Entonces, por eso es que el gin tonic, digamos, el tónico, es nada más algo que hace efervecer. Por eso nosotros a veces, inclusive en la cara, usamos estos productos como los tónicos, que es como para ponerse ahí en la cara y que eso hace que la cara se vea como más brillante antes de ponerme yo cualquier otro carajada en la cara o lo que sea. Entonces, para eso sirve el tónico, como para efervecer o para resaltar las propiedades de lo que yo vaya a tomar, y por eso también se usan en productos de belleza y todo. Ahora, este ejercicio que yo hice con la conectividad de elementos, que es gestal, es por qué las cosas se conectan y va enlazado 100% con la curiosidad. Si ustedes son curiosas, empiezan a investigar esas asociaciones. Y ya para cerrar, esta frase, digamos, yo no sé, no quise, digamos, que el tema sonara como, es feminista y por qué Gestal tuviese ovarios y que es como un riot contra el Gestal. No fue eso. Lo que quise como recalcarles es que como mujeres podemos tener esa perspectiva de la que ellos hablan, esa perspectiva de que nosotros o cómo mujeres percibimos el mundo, y vean que inclusive más bien tenemos más beneficios y más puntos a favor para empezar a ver el mundo de otra manera y cómo empezamos a solucionar esas cosas. Esta frase es de Neil Gaiman y es uno de mis escritores favoritos. Espero que los busquen ahorita que están sin nada que hacer, o más bien con muchas cosas que hacer. Al contrario, vayan y buscan a Neil Gaiman. De hecho, yo hasta lo tengo tatuado, es de mis escritores de cómics favoritos también. Hay montones de series, hay una que se llama American Gods que pueden ver en Amazon o en varios lugares. Es súper buena, y normalmente las historias de él son impresionantes porque resuelven un conflicto normalmente o histórico. Entonces uno termina aprendiendo algo sobre civilizaciones antiguas o sobre inclusive problemáticas actuales, digamos como American Gods, que inclusive toca la economía mundial actual, y se pueden como educar sin tan siquiera ustedes estarlo notando. Entonces, esto es como puro ahí, como fanatismo mío, que no me gusta ser fan, pero de él sí lo soy. Y este evento, que es el último principio de Gestal, es el de cierre. Acá es súper, para mí fue como súper raro, por eso lo dejé. Si ustedes ven la diapositiva, está tan negro. La mente, nosotros como humanos, digamos, nosotros necesitamos, la mente siempre psicológicamente va a tratar de cerrar cosas. Digamos que a nosotros, ese sentido de que a nosotros nos dicen como, vemos una figura como con los signos puntuados y nos dicen como corte acá, y la mente termina de cerrar que hay una línea. La mente siempre tiene como esa necesidad de cerrar esos gaps, de cerrar cosas. Para mí esa es una habilidad sumamente impresionante. Cuando ustedes tengan como problemas o situaciones difíciles que hayan pasado en su vida o las que vengan, yo ni tan siquiera lo cerré, porque para mí ese cierre tiene que ser cosas constantes, de que yo me dé cuenta de que hasta aquí llegó ese ciclo, yo lo puedo cerrar, puedo romper con eso y puedo empezar otra vez este montón de leyes a nivel personal para lograr y darle vuelta a ese motor de miedo a empezar algo nuevo y que esté ayudando a los demás. Para mí las invito a hacer como ese ejercicio de esto. No sé, lo inventé yo desde cero, de verdad nunca me di la tarea de involucrar este tipo de eventos que me han hecho a mí una mejor diseñadora con las leyes de Gestal. Pueden usar la presentación, lo que quieran, para que ustedes puedan hacerlo con su vida, empiecen a encontrar esos momentos, digamos, que les haya dicho, ok, aquí soy mejor diseñadora por esto, pero lo estoy pegando como a un principio psicológico teórico que sí tiene fundamento. Y nada más, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, al menos alguno de los principios que he nombrado. Eviten salir, por favor, hagan caso, lávense en las manos. Esto del murciélago, pues lo mismo, digamos, ustedes han visto un montón de teorías que hay, que fue un murciélago, lo que sea,
cuestión otra vez de ir a aplicar este montón de principios, investigar y conectar si es cierto o no, pero de ahí es de colaborar, hacer caso y empezar desde nuestras personas a empezar a hacer cosas como más relevantes por el mundo. Bueno, agradecerle montones a la gente que se conectó afuera, desde Chile, México, Perú, Argentina, a todas, de verdad que igual un abrazo a la distancia, que igual, bueno, sepan que con Dani igual ahí tienen el contacto en caso de que ocupen cualquier cosa. Yo voy a tratarle de pasar a Dani unos links y cosas que tengo de storytelling, porque vi que varias preguntaron sobre storytelling, entonces se los voy a pasar a Dani para ver si Dani los distribuye ahí como por las redes sociales a los que están interesados en storytelling. Muchísimas gracias en serio por conectarse y muchísimas gracias a Ana, que fue como una charla que superó las expectativas porque fue demasiado emotiva. Y también pueden estar pendientes de las reuniones de las otras embajadas, Chile, México, Argentina, Uruguay, un montón que tenemos ahora. Entonces estén pendientes porque sí se pueden estar uniendo. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todas. Gracias. Chao. Chao.